hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. A los Efesios, queridos hermanos, capítulo 4. Y vamos entonces a hacer un recuento de lo que es la carta a los Efesios. Y uno de los mensajes que decíamos o que exponíamos antes tiene que ver con el capítulo 4. El capítulo 4 que trae una idea central que es la unidad de la iglesia. Dentro de la unidad de la iglesia, entonces, volver a recordar el versículo 14 para entrar un poco en contexto de lo que viene hablándonos el Señor como iglesia local. Y lo primero que el Señor nos decía en este capítulo 14, versículo 14, capítulo 4, versículo 14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no seáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hace 15 días expusimos el versículo 14. El título de aquella enseñanza fue Creyentes fluctuantes. Y decíamos que los creyentes son fluctuantes por ser ignorantes de las Escrituras. Cuando un creyente ignora las Escrituras, es un creyente fluctuante. Y nuestro segundo punto de aquel sermón es llevado a cualquier enseñanza, es llevado a cualquier lugar, es llevado, dice el texto, por cualquier viento de doctrina. ¿Recuerdan la palabra griega crudón, que era la palabra que describía cómo el barco se mueve para donde el viento lo empuja? Y el tercer punto, y son fácilmente engañados, ya sabemos por quiénes eran engañados. Dice, por hombres, y describimos con propiedad por qué los creyentes se dejan engañar. Hace 8 días, entonces, ¿cuál fue la enseñanza? Creciendo en la verdad de Cristo, creciendo en Cristo. Y decíamos cuán valioso es para una congregación atesorar la doctrina. Cuán valioso es para una iglesia atesorar la enseñanza, atesorar la instrucción. Y quiero entonces ligar la enseñanza de hoy con lo que dice el versículo 17. Entonces, la enseñanza para esta mañana, este sermón, y usted lo puede notar, leámoslo juntos. Esto pues digo y requiero en el Señor. Y la enseñanza es esta: la vida que se requiere en Cristo. La vida que se requiere en Cristo. Y yo no puedo desconectar la epístola. Cuando hablamos de la carta a los Efesios, yo no puedo desconectar y sacar este texto del contexto de la carta. Por eso pido que leamos el versículo 1 del capítulo 1. Como comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Y eso sí que es importante, porque esa preposición en significa dentro de. A los santos y fieles que están en Cristo. Y podemos decir, a los santos y fieles que están dentro de Cristo. Y las consecuencias de estar dentro de Cristo es lo que nos dice el versículo 4. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a su pueblo, y las consecuencias de la elección divina, la elección soberana de Dios para salvación, trae por consecuencia una vida santa. De hecho, dice el texto, miren por favor, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos, ¿cómo? Santos y sin mancha. Hace unos años atrás cantábamos una canción de los Voceros de Cristo. No sé cuántos han escuchado de ese grupo. Y ellos tenían una canción que dice, escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación, el plan fue hecho por su santa voluntad, ¿verdad? Esa era un estribillo de la canción. Entonces, escogidos para santidad. Y hoy nos encontramos en el capítulo 4, versículos 17 al 19, donde el Señor nos dice, esto pues y requiero en el Señor, la vida que se requiere en Cristo Jesús. El apóstol Pablo cree evidentemente que Dios ha creado un nuevo pueblo. Y en la redención de este pueblo debe tener una vida totalmente nueva. Estos gentiles creyentes, porque la iglesia de Éfeso no solo se componía, o mejor dicho, la ciudad de Éfeso no solo tenía creyentes que habían creído, que se describían con la palabra gentil, sino que habían otros gentiles. Estos creyentes, que se llaman los gentiles, tenían una seria dificultad, y es que no podían con las demandas de la fe cristiana. Es decir, que estos creyentes que habían venido a la gracia del Señor, que habían venido en arrepentimiento y fe, les era muy difícil soportar todo el contexto en el cual se encontraban. Les era muy difícil. Los cristianos en Éfeso tenían muchísima dificultad para vivir la vida cristiana según las demandas de la palabra de Dios. En ese contexto, muchos de los paganos vivían en la búsqueda de metas. Su esfuerzo era o estaba enfocado o apuntaba más a lo efímero, a lo pasajero. O sea, todo su deseo, toda su manera de vivir se enfocaba, se alistaba a que vivían una vida en los deseos vanagloriosos, en todo lo efímero y pasajero que les brindaba Éfeso en aquellos días. Los patrones y conductas del paganismo hacían presencia y polulaban cada día más en la iglesia del Señor. Y quiero entonces, a manera de introducción, hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué nos es tan difícil en nuestros días distinguir entre un verdadero creyente y distinguir entre una persona común y normal de este mundo? ¿Por qué es tan difícil hacer la diferencia? ¿Por qué la iglesia no marca diferencia en nuestros días? ¿Qué es lo que pasa con el cristianismo de nuestros días? ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo en nuestros días? ¿Por qué la iglesia de Cristo no permea la sociedad? Y en la medida que se nos dice que en Colombia y en Bogotá somos muchos millones de cristianos, ¿por qué esos muchos millones de cristianos no hacemos presencia y no permeamos la sociedad al punto de que nuestra sociedad bogotana pueda cambiar? Es más, hoy en día los creyentes, o los cristianos mejor, les es difícil convivir en medio de la sociedad, pero de una manera secreta, de una manera al estilo de un camaleón. ¿Ustedes recuerdan cómo es el camaleón? Que según el color de las hojas es según el color de su piel. Y encontramos muchísimos cristianos que son camaleones. En sus trabajos no quieren que nadie sepa que son evangélicos. En los trabajos no quieren que lo sepan que ellos adoran a un Dios vivo y verdadero. Por eso el tema de hoy es la vida que se requiere
en Dios. La vida que se requiere en Cristo. Y así es como comienza Pablo en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. La vida que se requiere en Dios, la vida que se requiere en Cristo. Y permítame presentar el primer punto en esta mañana. La vida que se requiere en Cristo no es la misma vida de los otros gentiles. Mire conmigo la escritura. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La vida que se requiere en Cristo demanda que nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, esa vida demanda que no sea como la de los otros gentiles. Y entonces viene la pregunta categórica, retórica por supuesto. ¿Y cómo es que andan los otros gentiles? Pues bien, el mismo texto lo dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y la pregunta es, ¿qué hacen los otros gentiles? ¿Cómo andan los otros gentiles? El mismo versículo 17 responde y dice que andan en la vanidad de su mente. Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad? En el sentido estricto de la palabra, la vanidad hace referencia a una actitud que sobrevalora sus propias habilidades, atributos y conocimientos, y en consecuencia desarrolla un concepto de sí mismo tan exagerado que se cree superior a los demás. Es decir, toda persona que anda en la vanidad de su mente vive creyendo que está por encima de todo el mundo, y esa manera de vivir que es tan exagerada lo lleva a la jactancia y lo lleva a la vanagloria frecuentemente ante otros. De allí desprendemos este concepto diciendo que el libro de Eclesiastés nos dice una y otra vez: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Los gentiles, los otros gentiles, viven andando en la vanidad de su mente. Es decir, todo lo que piensan es conforme a la vanidad de su mente. Una persona vanidosa siempre se considera como una persona altiva, como una persona arrogante, como una persona súper por encima de los demás. Cuidado lo tocan, cuidado lo miran, cuidado le dicen. La concepción que nos presenta el apóstol Pablo entonces nos dice que la vida que se requiere en Dios, o la vida que se requiere en Cristo, no es una vida conforme a los otros gentiles. ¿Y cómo andaban los otros gentiles? ¿En la vanidad de qué? De su mente. ¿Qué pensaban en Éfeso en aquellos días? Bueno, Éfeso es una ciudad cosmopolita de la antigua Macedonia, del mundo grecorromano. Era un puerto importantísimo. Era una ciudad a la cual llegaban muchas personas del mundo grecorromano conocido. Y vivir a la altura de los ciudadanos de Éfeso era vivir a una altura muy aristocrática. De hecho, cuando ustedes miran el mensaje a Éfeso en el libro de Apocalipsis, van a encontrar una ciudad a la cual Dios recrimina por su opulencia, por su arrogancia y por su altivez. Es decir, que los cristianos que se comportan y que viven en la vanidad de su mente todavía carecen del Evangelio, todavía carecen de entendimiento propio de lo que el Señor describe en el Sermón del Monte. Son personas demasiado ricas en espíritu, por cuanto la Biblia nos dice allí, en boca del Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vivir en la vanidad de la mente es considerar toda arrogancia, toda soberbia, toda altivez que adorna y cubre nuestro corazón.
Por otro lado, la vanidad también hace referencia a lo que es perecedero. Cuando se vive pensando en la vanidad de este mundo, se piensan en cosas que son perecederas, son cosas terrenales. En el breve tránsito y la existencia de nuestra vida en este mundo, el que es vano en su mente siempre piensa y siempre desea las cosas de este mundo. El Evangelio de Mateo dice, hablando de los tesoros, y dice estas palabras: donde esté su corazón, allí estará, donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bien, ¿qué descripción nos da la Biblia conforme a este pasaje de Éfeso? La Biblia nos describe la vanidad en muchas partes de las Sagradas Escrituras, pero nos hace referencia específicamente a individuos donde estos individuos tienen un serio inconveniente que nos dice el apóstol. Leamos por favor 4:17. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La pregunta es, ¿por qué son vanos mentalmente? ¿Por qué piensan en lo efímero? ¿Por qué piensan en lo pasajero? ¿Por qué piensan en lo de esta tierra? Por la segunda razón que describe a los gentiles que están sin Cristo. Versículo 18. Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Por favor, subráyelo ahí. Tienen el entendimiento entenebrecido. Esta palabra entenebrecido hace referencia a varios aspectos que yo quiero señalar. Número 1, la descripción de la palabra entenebrecido, si usted quiere apuntarlo, es cubierto de tinieblas. Es una definición que da el diccionario de Kittel. Bíblicamente, ser entenebrecido significa que está en oscuridad absoluta. Ser entenebrecido significa tener ceguera total. Y ser entenebrecido significa conciencia muerta. Es decir, que si la persona está entenebrecida en su forma de pensar, significa que su pensamiento es oscuro. Significa que sus decisiones son oscuras. Significa que sus emociones son oscuras, carentes de luz. Significa que su voluntad, su raciocinio y su intelecto, todo en esta persona es oscuro. Y eso se describe como la primera doctrina de la gracia, que se llama la depravación total del ser humano. Así andan los otros gentiles. Los otros gentiles tienen su entendimiento, ¿cómo lo tienen? Entenebrecido. Y eso describe la humanidad. Eso describe al ser humano. Eso describe lo que es en esencia una persona sobre la faz de la tierra. Y me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32, porque allí se describe la condición moral, espiritual, deplorable, caída, en la cual está toda persona sobre la faz de la tierra. Desde el más chiquitín hasta el más anciano. Todos caben en lo que Dios presenta. El Dios juez justo presenta cargos acusando a la raza humana. Versículo 21, capítulo 1. Todo aquel que está entenebrecido en su corazón, dice las Sagradas Escrituras, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón otra vez fue entenebrecido. Es decir, su corazón, lo que piensa, lo que dice, lo que hace, lo que siente, la manera como ve el mundo, la manera, su cosmovisión está en oscuras, está en tinieblas, no hay luz en él.
solo hay una densa oscuridad. Su corazón está tupido, su corazón está atestado de tinieblas y densa oscuridad. Eso significa una mente entenebrecida. Versículo 22. Primero, profesan ser sabios y terminan siendo necios. Cambian la gloria de Dios, que es incorruptible, la cambian en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, subraya esta palabra, los entrega a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Esa es la descripción de una mente entenebrecida. La sociedad de nuestros días, la sociedad colombiana, describe una sociedad que le dice a Dios, Dios, no te queremos aquí. Y a los cristianos los señalan de anticuados, retrógrados y enchapados a la antigua. Porque la sociedad de nuestros días lo que busca es que a todo lo que es malo, todo lo que Dios le llama impuro y todo lo que Dios describe en estas páginas de la Biblia, a esto la sociedad le llama bueno. ¿Es normal ser homosexual en nuestros días? ¿Es normal cometer hechos vergonzosos? Y lo que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4 era que los creyentes de Éfeso, probablemente algunos, no todos, estaban andando conforme a los otros gentiles, que tenían su corazón y su entendimiento entenebrecidos, en oscuras. Y cuando una persona, cuando una vida, cuando un individuo está en oscuras, lo más fácil es que se estrelle. Y esa es una pregunta: ¿por qué en las decisiones de nuestra vida nos estrellamos tanto? ¿Por qué nos equivocamos tanto, hermanos? ¿Por qué los jóvenes cuando se casan, a los 2, 3 meses, ya están diciendo divorciémonos? ¿Por qué? Porque su corazón aún tiene oscuridad. ¿Por qué como creyentes fluctuamos tanto? Porque nos falta vivir más por convicciones. La iglesia de nuestros días vive más por sentires que por convicciones. Hoy no siento ir a la iglesia, por ejemplo. Y miran el día así, como que no es de Dios ir a la iglesia. Y así, siento, esto no me da paz. Bueno, es que no es por la paz que yo sienta, es por la convicción que me da la palabra del Señor. Y nos movemos así. Y todo el tiempo nos la pasamos
de esa manera. Nosotros debemos movernos por firmes y profundas convicciones que nos da la palabra del Señor. ¿Por qué erramos tanto? Porque nos faltan convicciones. Y Dios nos dice en esta carta, queridos hermanos, en este capítulo 4, que estas personas no solo andan en la vanidad de su mente, sino que también tienen su corazón, su pensamiento entenebrecido. Y miren lo más terrible que nos dice el apóstol. Como segundo punto, viven ajenos a la vida de Dios. Mire, por favor, mire el texto como dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, vanidosos como ellos solos. No solo son vanidosos, sino que ahora tienen su mente entenebrecida. Y esto es lo más terrible, ajenos a la vida de Dios. Pregunto, ¿qué es ser ajeno a la vida de Dios? Aquí se usa una palabra interesante para describir cómo una persona vive ajena a la vida de Dios. Ser ajeno a la vida de Dios significa vivir en ignorancia. De hecho, la palabra ignorancia es la palabra griega agnoia. Esa palabra agnoia tiene dos componentes. La palabra a significa sin y noia significa, o es un apócope de la palabra nomos, que significa ley. Vivir en ignorancia en este texto significa vivir sin la ley de Dios. Vivir en ignorancia significa vivir en negligencia. Vivir en ignorancia significa estar en camino de muerte. ¿Sí me entendió bien? Y vivir ignorantemente significa vivir en camino de muerte. ¿Y qué es estar en camino de muerte? Significa que nuestro fin no es el fin que tal vez usted como creyente quizás ha esperado. Porque todo el mundo asocia que ir al cielo es sinónimo de portarse bien, ¿o no es verdad? Todo el mundo asocia que si yo me porto bien en esta vida, entonces yo voy camino al cielo. Que si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia y comienzo a hacer un checklist, entonces, primer domingo fui a la iglesia, segundo domingo voy a la iglesia, tercer domingo, yo todo este año he venido a la iglesia. Amén. Pero también durante todo este año he leído la palabra, todos los días leo la Biblia. Amén, voy bien. Pero también he tenido mucha oración, he tenido mucho ayuno, entonces, por consecuencia, voy para el cielo. O sea, ese es el resultado de una vida donde el camino va para el cielo. Pero déjenme decirle algo, así vivían los fariseos. ¿Quiere ver? Juan capítulo 12 le dice qué hacían los fariseos. Juan capítulo 12. Vivían en una completa ignorancia. Juan capítulo 12, versículos 36 en adelante. Ese título corta lo que el autor quiere decir. Juan capítulo 12, versículo 36. Entre tanto, Juan capítulo 12. hermanos. Juan capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Bien, versículo, la parte después del punto. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Por favor, yo no sé cómo usted mira eso, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, mire, los cristianos a veces se la pasan de iglesia en iglesia buscando que milagritos. Y donde haya milagro, miren, como dicen en Santander, mi tierra, caen como chulos. ¿Se han visto? En mi tierra le dicen mortecino y todos los chulos comienzan a volar y así se la pasan muchos. De hecho es un texto de las Escrituras en Mateo 24, porque donde quiera que el cuerpo esté muerto, allí se juntarán los buitres. Y aquí me dice el texto, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, ojo, no poquitas, dice tantas señales, ¿delante de quién?
de ellos. La pregunta es, ¿creyeron? Yo le pregunto, ¿y es que acaso un milagro es garantía de algo? Que usted se sane de cáncer, de lo que sea, ¿eso es garantía de algo? Mire, eso no le garantiza nada a nadie. Miren, si alguien vio grandes milagros portentosos y de magnitudes inigualables, ¿fue quién? El faraón. Vio que todo un mar se abrió. Vio que del cielo cayó granizo, las vacas se murieron, el Nilo es un río, el río más grande del mundo, todo se convirtió en sangre. La pregunta es, ¿creyó Faraón? ¿Sabe qué dijo Faraón? ¿Y quién es Jehová como para que yo le haga caso? Aquí el Señor está diciendo que delante de los fariseos, ¿qué hizo? Hartas señales delante de ellos. Pregunta, ¿creyeron? No, entonces, ¿por qué vives buscando milagros? Eso significa vivir en ignorancia. Eso usted lo hace ignorancia cuando usted va detrás de un milagro. Corre por tu milagro. En tu boca hay un milagro. Le tenemos un milagro. Cree y tendrás tu milagro. Oh, qué ignorancia. Eso es vivir en camino de muerte porque usted todavía no ha entendido por qué se sigue al Señor. Mire, el Señor hizo muchos milagros. Dice, tantas cosas delante del Señor hizo. Pregunta, ¿creyeron? No. Y aquí le cita una palabra que está en el profeta Isaías. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Dónde está eso? Al comienzo de Isaías 53. ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y no se conviertan y yo los sane. ¿Cómo le parece eso? ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Que los que viven de esa manera, que ni aún Dios los quiere salvar. Y ustedes dirán, ¿pero acaso Dios no quiere que todos se salven y procedan al arrepentimiento? Eso dicen las Escrituras. Pero en la Biblia encontramos que hay que estudiar más. Por eso, cuando uno estudia la palabra todo, se lleva grandes sorpresas. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, y tiene una Biblia, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera muchísimos demonios, y yo les diré, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, váyanse para el infierno. Puede que usted no sea salvo todavía. Solo Dios sabe si usted realmente es un cristiano de verdad, verdad. Y no basta con que usted me diga que tiene 30 años de vida cristiana. Eso no es garantía de nada. Que usted hace no sé cuántas cosas, no sé qué visita y no sé cuántas experiencias, pues su experiencia tampoco es garantía de nada. Porque la única garantía es una vida llena de arrepentimiento, una vida que el Señor lo describe. Así andaban los otros gentiles, con el corazón entenebrecido, vanidosos, ¿y cómo más andaban? En ignorancia, ignorantes. Viven en ignorancia. Y esta palabra que el apóstol describe, regresando a Efesios capítulo 4, versículo 17, dice la Biblia, leamos otra vez, esto pues digo y se requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Y vivir ajenados a la vida de Dios significa vivir ¿en qué? En ignorancia, o sea, ciegos. ¿Y ahora qué más dice? Y viven en la dureza de su. Bueno, ¿y qué es un corazón duro? Aquí la palabra dureza con la cual se escribe el texto es la misma palabra que es porosis. Y eso habla de un corazón en oscuridad otra vez. O sea, todo el texto está describiendo la condición del hombre.
Todo el texto está describiendo qué es el hombre. Y aquí no cabe la tesis de Juan Rousseau. ¿Recuerdan quién es? Un humanista de qué año, profe? Del siglo XVIII, ¿verdad? Juan Jacobo Rousseau. ¿Qué dijo? El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Es verdad eso? Ya sabemos que eso no tiene, que el hombre nace malo y se hace más malo con la sociedad. Y Salmo 51, 5 dice, en pecado me concibió mi madre. Romanos 5, 12, así como la muerte entró por un hombre y por la muerte entró el pecado, así el pecado le pasó a toda la raza humana. ¿Sí? Eso significa que un bebé ya es un pecador, eso dice la Biblia. Eso significa que nuestros hijos son pecadores y que necesitan también arrepentimiento. No son angelitos como nos los ha vendido el catolicismo romano. Ay, los angelitos. Bueno, ese angelito se le saca las galletas a escondidas. ¿Eso es cómo se llama? Robo, es un ladrón. Eso que coge el niño por allá ¿sus hijos dicen mentiritas? Y ustedes que dicen, ay, ese niño sí es vivo como el papá, ¿sí? ¿Cómo no? Y así vamos diciendo cosas, ¿verdad? No es así. Entonces, vivir ajeno a la vida de Dios significa vivir en ignorancia. En ellos hay dureza en su corazón. ¿Qué es un corazón duro? Número 1, es un corazón no regenerado. Un corazón duro significa un corazón que no ha nacido de nuevo. ¿Ustedes recuerdan a quién el Señor le dijo estas palabras? ¿A qué rabino? A un hombre llamado Nicodemo. Al punto que el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? La pregunta es, ¿desde cuándo es el nacimiento de corazón de una persona? Desde antes de los tiempos, Dios ha determinado quién vendrá a la vida eterna. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Por eso toda la epístola lleva un hilo conductor. Y en el capítulo 2 se nos deja claro que es tener un corazón duro. Y ellos lo entendían muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los otros gentiles, es decir, los hijos de desobediencia. Tener el corazón duro significa estar en camino de muerte. Tener el corazón duro significa vivir impíamente. Tener el corazón duro significa vivir ajeno a la vida de Dios. Todo lo que ustedes conozcan como pecado y toda la multitud que carga el pecado descansa en un corazón duro. Y aquí la palabra dureza de corazón significa vivir en la estupidez, vivir en el encallamiento, es decir, como cuando un barco se ancla a un puerto, es las palabras que Pablo usa, y el barco se queda ahí y comienza a salirle, ¿cómo se llama lo que? Cuando algo se queda quieto, como un carro viejo que lo dejan en un taller y comienza a salirle matas y todo eso. ¿Se han visto esa escena? Eso significa encallamiento, eso significa la dureza del corazón. O sea, se queda ahí, se oxida con moho, con lama, con todo eso. Así es usted si tiene su corazón duro. ¿Usted se ve como un carro así? Que le falta una rueda, sin latas, todo por la intemperie. Eso es lo que significa un corazón duro, un corazón encallamiento. Y esa es la vida que Pablo les está diciendo. Ustedes son ajenos a la vida de Dios. Y ser ajeno a la vida de Dios significa vivir como con ignorancia y vivir en la dureza de su corazón. No es verdad que uno tiene el corazón blandito. No es verdad que uno tiene el corazón dócil. No es así, hermanos. Esa es una gran mentira que nosotros nos hemos
No, dice, ay, mi corazón es blando. ¿Estoy haciendo de tripas? No haga eso. No haga eso. Bien, avancemos a nuestro tercer punto y el punto más delicado que quiero considerar en esta mañana. La vida que se requiere en Cristo es una vida que se describe en el versículo 19. No solo son vanidosos, no solo tienen su entendimiento entenebrecido, no solo son ajenos a la vida de Dios, no solo están en ignorancia, no solo son duros de corazón, sino que perdieron toda sensibilidad. ¿Y qué significa la palabra acá, sensibilidad? La palabra insensible significa apático. Significa que rechaza todo lo que viene de Dios. Pero peor aún, sin convencimiento de pecado. Eso significa ser un insensible. Es decir, no está convencido del pecado. ¿Usted quiere saber si es un verdadero cristiano? Entonces sobre usted debe haber algo que se llama, como lo dijo el puritano John Owen, a usted lo tiene que mortificar el pecado. Si el pecado a usted no lo mortifica, significa que en usted no está el Espíritu de Dios. O sea, usted no es un cristiano. ¿Quiere que le dé un texto bíblico? Bueno, entonces acompáñeme a Juan. De hecho, ustedes conocen esa cita. Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando venga, ¿quién? El Espíritu de Dios. Cuando Él venga, es decir, el otro Consolador, Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. O sea, ser insensible es que usted no tiene conciencia que usted falla. Y si no tiene conciencia de pecado, significa que usted vive sin arrepentimiento. O sea, usted está en cambio, usted va es camino ¿para dónde? Para el infierno. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, lo primero que hace es lo que la misma Biblia describe, redarguirnos. O sea, nos dice, está mal, arrepiéntase. Y si usted no se arrepiente, eso significa, dice el versículo 19 de Efesios, los cuales después perdieron toda sensibilidad. Y ser insensible en este punto significa no estar convencido del pecado. Y mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Al final del Nuevo Testamento, Primera de Juan dice lo siguiente. Primera de Juan, la carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice acá entonces la esperanza. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo. Pero ¿cómo lo vamos a confesar si es que no estamos convencidos? O sea, ¿qué voy a confesar de lo que yo no estoy convencido? ¿Cómo voy a pronunciar algo de lo cual yo digo, pero yo no estoy seguro, si yo soy muy buena gente? ¿Qué le dicen a uno? Mire, yo no tomo, yo no fumo, yo no robo, yo no gasto. O sea, ¿cómo por qué? ¿Que me tengo que arrepentir? Pues bueno, a eso la Biblia le llama, ¿cómo le llama eso? Moralismo. O sea, moralmente, humanamente, ¿cómo vive? Bien, o sea, como no fuma, no toma, no roba, no le hace daño a nadie. ¿Sí le han dicho eso? Pero, ¿por qué necesito el Evangelio si es que yo no le hago daño a nadie? Bueno, es que no está convencido de qué. De que la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y todos son? Todos están dentro del mismo costal, dentro de la misma bolsa. Ser insensible significa no estar convencido de pecado. Y lo más terrible, que hay muchas personas que dicen ser cristianas y se creen lo último. O sea, no están convencidas también de su pecado. Para ellos, el camino que llevan es bien para ellos, pero su fin es fin de muertes. O sea, como dice el libro de los Proverbios,
En su propia opinión son caminos ¿qué? Bien, pero su fin será fin de muerte. Ser insensible acá, en esta parte del texto, no solo es no tener convencimiento de pecado, sino también es no tener conciencia de arrepentimiento. Cada vez que escuchamos el mensaje del Evangelio, se nos hablará de la santidad de Dios. Por tanto, la decisión que el Señor nos da por su gracia es arrepentimiento. Arrepentimiento. Cambio. Y la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoias. ¿Sí? Cambio de mente, cambio de pensar. Usted no puede seguir pensando lo mismo. Usted no puede seguir en las mismas cosas. Usted debe cambiar. ¿Y qué es lo primero que tiene que cambiar? Como dijo un hermano, la cara sí le va a quedar. Lo que tiene que cambiar es su manera de pensar. O sea, ahí sí ya no hay nada que hacer. La cara no la podemos cambiar. Y terminemos con lo que dice la Biblia acá. ¿Cómo son los otros gentiles? Repitamos, andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, viven en ignorancia, su corazón es duro, perdieron toda sensibilidad, o sea, no tienen conciencia de su pecado. Y mire lo que dice la Biblia, ¿se entregan a qué? A la lascivia. La palabra griega para lascivia es la palabra alzageia. ¿Y qué significa la palabra alzageia? Inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Y esa palabra alzageia no solo tiene que ver con lascivia, sino lo que está oculto por allá en el corazón. El salmista dijo estas palabras: líbrame de los pecados que me son ocultos, como la codicia, el orgullo. Y esta palabra, asalgeia, nos habla de libertinaje sexual y disolución. Toda práctica inmoral que no esté contemplada en la Biblia es una ofensa directa contra Dios. Por ejemplo, el adulterio, pornografía, aborto, voyerismo, aberraciones como necrofilia, zoofilia, pedofilia, homosexualismo, lesbianismo y sexting, es decir, sexo por medio de las redes sociales. Sexting, masturbación, fornicación. Toda práctica de este estilo es todo lo que tiene que ver con actos lascivos. Y en alguna ocasión estaremos hablando de la sexualidad del matrimonio para mirar qué es lo lícito en la relación sexual, matrimonialmente hablando. Eso es importantísimo para la iglesia. Será nuestra próxima conferencia. Porque así andan los otros gentiles, insensibles, entregados a la lascivia. Y mire lo que dice: para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, son ligeritos. Cometen, es decir, codician, desean. Son, ¿cómo se dice? Ligeros, rápidos. O sea, piensan rápido cómo hacer. Pensar en ello. Así andan los otros gentiles. Pero quisiera cerrar con las siguientes aplicaciones. Si nosotros somos unos insensibles y en nosotros no hay convicción de pecado, ¿qué debemos hacer? Número 1, clamar al Señor por si quizás Él tenga de nosotros misericordia. La Biblia nos dice que si hemos escuchado la palabra del Señor y si la hemos oído, entonces la consecuencia de oír la palabra del Señor es fe. Y esa fe, amados hermanos, se traduce en arrepentimiento. Arrepentimiento.
¿Qué es el arrepentimiento? Ya lo dijimos, es un cambio de nuestra manera de pensar. Número 2. Si eso es así, entonces significa que el Señor provee los medios de gracia para que seamos y llevemos una vida santa. Lo primero que usted tiene que hacer como creyente es comprarse una Biblia y leerla. Pero leerla a la luz de lo que ella me va diciendo. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que lo único que santifica nuestra vida es la palabra de Dios. No hay otra manera como un cristiano sea santo. Solo somos santos cuando leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios santifica nuestro hogar. La palabra de Dios santifica nuestro matrimonio. La palabra de Dios santifica nuestra sexualidad. La palabra de Dios nos saca del error. La palabra de Dios nos saca de la ignorancia en la cual vive la iglesia cristiana. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y conocimiento de Dios. El gran error de nosotros es no leer la palabra del Señor. ¿Qué hacer entonces con lo que el apóstol nos dice en esta mañana? Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 18. ¿Cómo salir de ese corazón y de esa mente entenebrecida? ¿Qué hacer? Es una pregunta que es muy difícil de responder. Lo único que le puedo decir es esperar que el Señor tenga misericordia de usted. Porque solo Dios sabe si usted verdaderamente es salvo o salva. Pero hay algo que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, que es con respecto a la sensibilidad. Romanos capítulo 8 dice así, amados hermanos, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo lo resumo siempre en esta palabra. Los hijos de Dios aman las cosas de Dios. Los hijos de Dios aman y aborrecen lo que Dios aborrece. Finalmente, hermanos, confiamos en que Dios tenga misericordia y tome siempre decisiones que lo santifican, no que lo apartan. ¿Qué decisión lo santifica? Establezcase en una congregación. No se la pase de iglesia en iglesia a ver dónde a usted le hacen el milagro. No es así. No sea ignorante y no siga viviendo en ignorancia. Los fariseos, el Señor les hizo muchos milagros. ¿Creyeron? No, no creyeron. Y espera que usted está en busca de un milagro. Su mayor problema y el mayor problema no es su problema matrimonial, su problema de salud, su escasez de trabajo. Ese no es un problema. Ese es un problema secundario. Su mayor problema es no entender la Biblia. Y solo esperamos que Dios tenga misericordia de usted. Nada más puedo decirles en esta mañana. Que Dios quizás tenga de ustedes y tenga de mí misericordia. Que Dios tenga misericordia. Pudiéramos pasarlo al frente y hacer la oración de fe. No creemos eso. No creemos en ello. Porque con una oración usted no se salva. ¿Sí? Hay iglesias donde lo pasan al frente y le dicen, bueno hermanos, vamos a hacerlo. La Biblia en el Nuevo Testamento no enseña tal cosa. Si usted lo descubre y me lo trae dentro de 8 días, lo invito a almorzar. Pero la Biblia no enseña eso. No enseña la oración de fe. Entonces usted dirá, no, ore por mí. No, no lo enseña. Pero lo que sí podemos es rogar que el Señor tenga misericordia. Y si el Señor la tiene,
Amén. Y esto sí lo dice la Biblia. Romanos capítulo 9, por favor. Y con esto terminamos. Romanos capítulo 9. Versículo 15. Subráyelo, hermano. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia. ¿Sí lo tiene o no? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Sí? ¿Sí lo leyeron? Tendré misericordia del que yo tenga y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea que del Señor es obrar. Quisiera haber sido más positivo en el mensaje, pero no soy telepredicador. No soy mensajero de la prosperidad, soy mensajero del arrepentimiento. Arrepiéntete y asiéntate. Valore la doctrina y ya no se la pase dando vueltas. Más bien, crezca en el Evangelio. Milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, ser